Fue transportado a otro mundo y terminó reencarnando como un demonio de rango medio. Su única misión era eliminar al grupo del héroe, pero todo se va al carajo y termina convirtiéndose en el aventurero más fuerte del mundo. La historia arranca frente al castillo del Rey Demonio, donde un grupo de 4 héroes está parado ante la fortaleza, listos para invadirla y matarlo. Después de investigar a fondo los poderes del Rey Demonio y de sus subordinados, están convencidos de que pueden derrotarlos. Apenas entran al castillo, atacan a un demonio llamado Yuki. Cuando Yuki los ve, se da cuenta enseguida de que son los héroes que vinieron a matar al Rey Demonio. Yuki les dice que si no pueden vencerlo a él, jamás van a llegar hasta el Rey Demonio. Mika lanza su magia contra él, pero Yuki la bloquea sin ningún esfuerzo y encima se burla de ella y de su hechizo. Después lo ataca Raven, pero tampoco logra acertarle. Luego es el turno de Yoga, apoyado por la magia de Sixilia, pero ni siquiera con ese refuerzo consiguen hacerle daño. Al final del enfrentamiento, el grupo de héroes queda tirado en el suelo. Mientras Yuki los observa, nota a Sixilia y le parece una chica increíblemente hermosa, al punto de enamorarse. De repente, aparecen sus compañeros por detrás y le preguntan por qué no los mató. Yuki se enfurece, ya que les había ordenado mantenerse ocultos, pero salieron cuando todo ya estaba tranquilo. Ellos comentan que lo vieron mirando fijo a esa chica y quieren saber qué piensa hacer, observándolo con sonrisas medio turbias. Yuki les grita y dice que solo estaba pensando qué hacer con los intrusos. Le preguntan directamente si los va a matar o no. Él responde ordenándoles que los tiren fuera del castillo y los dejen cerca de una aldea humana. Un mes después, vemos al Rey Demonio reunido con Sekel, Yuki y el resto de los demonios, hablando sobre el grupo de héroes. Últimamente, el grupo volvió una y otra vez al castillo para intentar matar al Rey Demonio, y Yuki los derrotó las 13 veces. Por eso, los demonios no les tienen miedo mientras sigan siendo frenados por Yuki. El Rey Demonio le pregunta a Yuki por qué no los mata de una vez. Yuki se queda en silencio un momento, y luego responde que, si no pueden derrotarlo, unos debiluchos así no valen la pena. Da a entender que ni siquiera merece el esfuerzo. El Rey Demonio le advierte que, si no los mata, mandará a otros subordinados a hacerlo. Yuki se disculpa y le asegura que él mismo se va a encargar. Después se va, pensando que si vuelve a dejar con vida al grupo de héroes, sus propios subordinados podrían correr peligro. Aunque él es extremadamente fuerte, los héroes también lo son lo suficiente como para matar al Rey Demonio. Mientras tanto, el Rey Demonio sigue avanzando con su plan de dominar el mundo. Por eso, Yuki decide que la próxima vez va a terminar con todo esto. Más tarde, el grupo de héroes vuelve una vez más, totalmente preparado para enfrentar a Yuki. Yoga y Raven lo atacan juntos intentando golpearlo, pero no logran nada. Yuki usa su poder y los manda volando contra la pared. Cecilia se apresura a curarlos. Al mismo tiempo, Mika ataca furiosa lanzándole una enorme bola de fuego, pero tampoco le hace daño. Cuando Cecilia termina de curar a Yoga y Raven, Yuki se burla de ellos y les dice que peleen todo lo que quieran, porque no va a cambiar nada. Agrega que, si quieren volver a ahogarse en la oscuridad, adelante. En ese momento, Yoga le pide apoyo mágico a Sixilia, y ella accede. Yoga canaliza todo ese poder en su espada sagrada, y ataca a Yuki con todas sus fuerzas, pero es inútil, no logra ni rasguñarlo. A pesar de todo, el grupo sigue decidido a matar al Rey Demonio. Entonces Yuki les hace una propuesta. Deben dejar a la sacerdotisa con él. Si aceptan, permitirá que los otros 3 pasen y maten al Rey Demonio. Yoga se niega de inmediato, pero Mika lo presiona para que acepte, señalando que Yuki tuvo 1000 oportunidades de matarlos y nunca lo hizo. Yoga sigue negándose, diciendo que eso no garantiza que vayan a salir con vida, pero Mika le responde que salvar al mundo entero es mucho más importante que una sola sacerdotisa. En ese momento, Sixilia interviene y les pide que vayan y maten al Rey Demonio, asegurándoles que ella va a estar bien quedándose allí. Yoga, aunque claramente no le gusta nada la situación, le promete que en cuanto derroten al Rey Demonio van a volver enseguida a buscarla. Una vez que el grupo se va, Sixilia se queda a solas con Yuki y le pregunta directamente por qué exigió que ella se quedara. Ella no cree que sus poderes puedan siquiera rozarlo. Aún así, declara que va a pelear contra él hasta su último aliento. Usa su magia para atacarlo, pero no le hace absolutamente nada. Yuki le pide con calma que lo escuche. Se presenta formalmente y le dice que no tiene intención de matarla. Le explica que, si hubiera querido hacerlo, ya la habría matado desde el primer encuentro. Sixilia sigue en guardia, pero acepta escuchar lo que tiene para decir. Entonces, Yuki le confiesa que se enamoró de ella a primera vista, y sin ningún filtro le pide que salga con él a una cita. Sixilia queda totalmente en shock, no se deja engañar y vuelve a atacarlo, pero se da cuenta de que Yuki ni siquiera se defiende. Yuki le dice que, ya que fue rechazado, ya no le importa nada. Incluso si sigue con vida, va a quedar atrapado en esa habitación para siempre. Solo le permiten salir para atacar aldeas y ciudades humanas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. Sixilia no le cree ni un poco y lo llama mentiroso, señalando que el Rey Demonio busca exterminar a la humanidad. Yuki le explica que, aunque ahora sea un demonio, en realidad es una reencarnación de otro mundo. Sixilia no entiende nada de lo que le dice, pero Yuki aclara que por dentro sigue siendo humano. Todavía confundida, ella le pregunta por qué sigue sirviendo al Rey Demonio. Yuki responde que, aunque podría derrotarlo cuando quisiera, si lo hiciera, automáticamente lo coronarían como el nuevo Rey Demonio. Y eso es justamente lo que no quiere. Está atrapado allí día tras
día, sin poder hacer nada por su cuenta. Vivir así no tiene sentido para él y cree que sería mejor terminar con todo. Pero entonces ella apareció frente a él y se enamoró a primera vista. Aunque pasó un mes desde ese día, no se había sentido tan vivo desde que se convirtió en demonio. Las palabras de Yuki conmueven a Sixilia. A pesar de su poder abrumador, tiene un corazón humano. Ella le propone que use ese poder para ayudar a los demás y le pide que la acompañe al mundo exterior para hacerlo. La historia cambia de escenario y se traslada al reino de Clarín, donde el rey celebra al grupo de héroes que logró derrotar al rey demonio que oprimía al pueblo y amenazaba con destruir el mundo. El rey anuncia una gran celebración y declara feriado los próximos 3 días para conmemorar la victoria. Le pide a todo el reino que celebre el logro de los héroes como corresponde. Luego vemos a Yuki cerca del reino, completamente feliz por haber llegado a la capital donde vive Sixilia. Sin dudarlo, se arranca su propio cuerno. Después de eso, aparece la carroza con los héroes recorriendo el reino en medio de los festejos. Más tarde, Yuki entra al gremio de aventureros y le pide a la recepcionista que quiere registrarse. El empleado le entrega un formulario donde debe escribir su nombre, edad y aceptar la responsabilidad en caso de muerte. Yuki lo completa sin problema. El empleado le da su tarjeta del gremio y le explica que los rangos van desde F hasta S y que cumpliendo misiones y construyendo un buen historial puede ir subiendo. Le aclara que alcanzar el rango E le va a llevar al menos un mes. Luego le entrega la tarjeta y le pide que la cuide bien, ya que reemitirla es un quilombo. Y encima el resto del personal se tomó licencia para ir al festival. Yuki agradece profundamente y se va. Después lo vemos en su habitación contando el dinero que ganó en su primer día. Quiere subir de rango para ganar más plata y cuando tenga ingresos suficientes poder reencontrarse con Sixilia. Está feliz y decide que van a hacer todo lo posible para que ese amor se vuelva realidad, cueste lo que cueste. Al día siguiente, Yuki vuelve al gremio y le dice a Criman que también va a aceptar esa misión. Criman lo mira raro, porque pasó del rango F al D en apenas una semana. Le dice que no es una persona común, pero que revisó todo y no parece que esté haciendo trampa. En ese momento aparece Sixilia y le pide a Criman que cancele la misión. Luego mira a Yuki y le pide que la acompañe para poder hablar tranquilos. La escena cambia a una mansión, donde vemos a Yuki bajando de una carroza. Un guardia intenta atacarlo, pero Sixilia se enfurece y le aclara que Yuki es su amigo. Después, Sixilia se disculpa con Yuki por lo ocurrido. Le explica que quería reunirse con él antes, pero los rumores se están esparciendo por todos lados sobre un aventurero novato que subió al rango D en un abrir y cerrar de ojos. Le dice que ojalá encontrarlo fuera el único problema, pero no lo es. Le pide que abandone el gremio de aventureros. Aunque el héroe derrotó al rey demonio, eso no significa que el peligro haya desaparecido. Pueden estallar guerras entre naciones humanas, y ya hay señales de eso. El héroe recibió muchas propuestas de matrimonio de otros países, y las naciones usan estatus, dinero y alianzas para reunir poder militar. Ella le advierte que Yuki está subiendo de rango demasiado rápido. Con ese poder llegará al rango S, y hay muy pocos de ese nivel en el país. Si otros reinos lo notan y descubren sus poderes demoníacos, podrían usarlo como una herramienta para conquistar el mundo. Por eso quiere que no llame la atención por un tiempo. Sixilia dice que le gustaría contratarlo y pagarle, pero no tiene dinero para mantener a alguien de rango S. Yuki responde que consideraría enemigo a cualquiera que intentara usarlo de esa forma, aunque también admite que necesita dinero para vivir. Sixilia le suplica que acepte por la seguridad del país. Entonces Yuki la tranquiliza y le asegura que va a rechazar a todas las mujeres que le propongan matrimonio, porque solo la quiere a ella. Sixilia se ríe y le dice que parece que se preocupó de más y que puede quedarse en el gremio. En ese momento aparece Celia, la madre de Sixilia. Se disculpa con Yuki por la grosería del guardia y dice que su doncella, Sofía, se va a encargar de reprenderlo. También menciona que Sixilia recibió muchísimas propuestas de matrimonio. Vemos a Yuki bastante enojado porque está enamorado de Cecilia. Cuando se entera de que el héroe quiere casarse con ella, se enfurece todavía más. Sixilia lo calma y le dice que rechazó todas esas propuestas y además le pide a su madre que deje de sacar temas innecesarios. Entonces Celia mira a Yuki y le pregunta directamente por qué, si admira tanto a Sixilia, no se casa con ella. Yuki se disculpa y explica que ya le confesó sus sentimientos a Sixilia, pero que ella lo rechazó. Dice que ahora está esforzándose como aventurero y que apenas consiga un ingreso decente, piensa pedírselo de nuevo. Se nota que Celia lo está tanteando para entender cómo piensa, ya que no está dispuesta a entregar a su hija tan fácilmente. Ella aclara que no quiere bichos raros rondando a su hija y que espera que Yuki sea, como mínimo, un amigo leal para ella. Sixilia habla con Yuki y le dice que parece que su madre le tomó cariño. Cree que eso es algo bueno, pero nota que él está un poco alterado. Yuki entonces le dice que quiere pedirle un favor. Quiere llamarla Cecilia. Ella acepta y le dice que también empezará a llamarlo Yuki. Nuestro prota es un enfermito de los videojuegos que, de un día para el otro, termina metido en un mundo nuevo dentro de un juego misterioso llamado Allen. Y así empieza su aventura para descubrir los secretos de la clase invocador, enfrentándose a todo sin tutorial, sin pistas y sin que nadie le explique un carajo. Todo arranca cuando el juego favorito del prota cierra los servidores y desaparece para siempre.
Ahí el chabón se da cuenta de que necesita sí o sí algo que le vuelva a dar esa sensación de desafío. Se pone a buscar por internet algún juego hardcore y termina encontrando uno que dice que no tiene final. Eso ya le activa todas las neuronas. Siente que por fin encontró un reto de verdad, así que sin pensarlo mucho elige la dificultad más alta, el modo infierno, y encima selecciona la clase más complicada de todas, invocador. En el instante en que aprieta jugar, la computadora literalmente se lo traga y lo manda directo al mundo del juego, reencarnándolo como un bebé recién nacido. Su padre se pone re feliz cuando se entera de que tuvo un hijo y decide llamarlo Alan. Alan recibe cariño de los dos padres, así que dentro de todo se siente bien, aunque haya nacido en una familia pobre de agricultores. Con el paso de los meses se da cuenta de que está en una aldea rural donde la mayoría vive del cultivo y le paga impuestos a un señor feudal. El padre de Alan se llama Ruden y es agricultor, mientras que su madre, Teresia, se queda en casa. Como los dos están apenas en sus 20 y pico, Alan piensa que seguramente va a tener hermanos más chicos y le entusiasma la idea de ser parte de una familia más grande. Una noche, recordando el típico cliché de los isekai, prueba a usar el comando abrir ventana de estado. Funciona, pero en lugar de aparecer un menú tipo sistema, se le materializa un grimorio, lo que lo deja totalmente en pánico. Rápido de reflejos, usa cerrar ventana de estado antes de que entren los padres y se hace el dormido. Cuando confirma que no hay nadie cerca, vuelve a invocar el grimorio y empieza a revisar sus páginas. En la primera están sus estadísticas, y como era de esperarse, son una poronga, todas en el mínimo. En la página siguiente aparece detallada su habilidad de invocación. Leyendo eso, Alan descubre que ya puede invocar insectos y bestias de rango H. De repente, el libro empieza a brillar y pasa solo a otra página. Ahí aparece un mensaje de Elmia, la creadora del mundo, explicando que la clase invocador sigue en beta y pidiéndole disculpas por los problemas que pueda llegar a tener. Alan pasa bastante del mensaje y decide probar igual. Intenta invocar un insecto, pero por más veces que repite el encantamiento, no pasa absolutamente nada. Pensando un poco, se le ocurre que tal vez primero tiene que crear a la criatura. Entonces crea una carta de insecto de rango 8, pero justo cuando está por invocarlo, nota que Teresia se acerca. Otra vez se hace el dormido, y esta vez se duerme posta. A la mañana siguiente, Ruden sale a cortar leña y Teresia se pone a lavar ropa. Con los dos ocupados afuera, Alan aprovecha y lanza el hechizo de invocación. Su habitación se llena de esferas de luz espiritual. Por suerte, la madre no se da cuenta. Las esferas se juntan y terminan formando un saltamontes del tamaño de un gato. Viendo la cara de ojete que tiene la cosa, Alan duda de si le va a obedecer, pero igual lo intenta. Con su voz de bebé medio rota, le ordena que vuele hacia sus manos. El insecto se da vuelta y lo ignora por completo, lo que hace que Alan se pregunte si la criatura es estúpida o qué. Sospecha que todavía no se cumplieron las condiciones necesarias, así que revisa el grimorio y mira las estadísticas del saltamontes. Le pone el nombre de Ena y ahí descubre que, aunque parezca una cagada, le da +1 en resistencia y agilidad. De la sorpresa, Alan suelta un increíble sin pensar, lo que hace que Teresia entre a la habitación. Al ver el insecto horrible, se asquea y lo pisa de una. A pesar de eso, Alan sigue probando su habilidad cada vez que puede y un día decide invocar una bestia. Aparece una rata blanca, que como buena bestia de rango bajo, es más boluda que una piedra, igual que Dena. Alan la llama Mousy y revisa sus estadísticas, donde descubre una habilidad llamada Scarry. Logra activarla y la rata empieza a correr a los pedos a su alrededor. Esto lo hace pensar en los monstruos zarpados que podría llegar a invocar en el futuro. Por ahora solo puede crear 10 cartas, así que hace 10 cartas de Mousy. Gracias a eso, sus estadísticas de ataque aumentan, permitiéndole cortar leña con facilidad, a pesar de tener solo un año. Aún así, siente que no alcanza. Empieza a pensar que tal vez se mandó una cagada eligiendo el modo infierno y se pregunta lo fácil que habría sido todo con otra dificultad. En eso, Ruden vuelve a casa lleno de sed, haciendo que Teresia piense que está herido, pero él le dice que está todo bien y explica que venía de cazar un jabalí. Ruden le pregunta a Alan si quiere ver al jabalí y cuando el nene asiente re emocionado, lo lleva en brazos hasta donde están despiezando a la bestia. En el camino ven una bandada de aves llamadas aligirrons, que son gigantes, casi del tamaño de dinosaurios. Por eso Ruden las llama monstruos. Ahí le cuenta algo a Alan. Le puso ese nombre inspirado en esas aves, con la esperanza de que su hijo pueda vivir libre y volar tan lejos como quiera en este mundo. Alan se queda dormido en los brazos de Ruden, mientras lo lleva caminando hasta el lugar. Cuando por fin llegan, Ruden lo despierta y le muestra el enorme jabalí. Apenas lo toca, Alan piensa en lo absurdamente gigante que es ese monstruo, y duda seriamente que algún día pueda derrotar algo de ese nivel. En eso se acerca uno de los vecinos, Jetta, que felicita a Ruden y lo llama la estrella del día. Los demás aldeanos también lo llenan de elogios, porque tumbar a un bicho así no es algo que cualquiera pueda hacer. Ruden realmente la hizo bien. Jetta entonces nota a Alan y comenta lo raro y llamativo de su pelo y sus ojos negros. Alan lo saluda y Jetta se queda en shock al ver que el pibe puede hablar teniendo apenas un año. Dice que Alan está creciendo muchísimo mejor que su hija Creda, que tiene más o menos la misma edad. Alan pregunta por el jabalí y qué tan fuerte es, así que Jetta le explica que se trata de un monstruo de rango C y que no es algo que cualquiera pueda enfrentar así nomás. Eso le sirve a Alan
para medirse a sí mismo y pensar qué tan lejos está y cuánto le falta mejorar. Pasan 10 meses volando y Alan ya tiene 1 año y 10 meses. Sigue entrenando sus habilidades y se da cuenta de que ahora puede invocar monstruos de rango G. Además, logra fusionar monstruos de rango H y G sin que explote todo. Tiene varias cartas de rango H y G, las revisa y trata de usar su nuevo poder, pero le salta un aviso de MP bajo. Supone que debe tener hambre, así que va a comer. Se baja un plato gigante de comida y sus padres lo miran con una mezcla de preocupación y miedo. Apenas termina, sale disparado a su habitación para probar de nuevo. Intenta fusionar las cartas otra vez, pero no funciona. Otra vez MP bajo. Piensa en invocar algo más, pero el mensaje vuelve a aparecer. Al final se rinde. Pasan 3 años y Alan ya tiene 3. Ahora sí tiene más fuerza y más MP, así que logra fusionar 2 cartas sin problema. Combina una de rango G con una de rango H y obtiene una carta GH. Desde esa carta invoca una mascota y esta vez sale todo bien. Aparece un ave de rango G y Alan se emociona como loco. La llama Chappy. Tiene nivel 2 en agilidad y fuerza y además posee una habilidad de imitación de voz, lo que hace que Alan piense que puede ser re útil en combate. Alan sale afuera con sus nuevas mascotas. Primero está Hoppy, un pajarito que salta. Le pide que salte con la idea de usar esos brincos para distraer enemigos. Después está Molly, una mascota con habilidad para cavar. Le ordena que cave y Molly hace un pozo enorme, que Alan planea usar como trampa. Mientras se arma toda la película mental de su futuro épico, termina cayéndose él mismo dentro del agujero. Ahí le cae la ficha de golpe. Sigue siendo un nene y no puede pelear contra nadie. Encima ya son las 3 de la tarde. Lo que le suma más preocupaciones, escucha una voz que le genera una incomodidad tremenda. Es Kreda, la hija de Jetta, que vino a jugar como siempre. Juegan a pelear todos los días, así que sacan las espadas de juguete y arranca el duelo. Kreda es muchísimo más rápida de lo que Alan imagina y tiene una fuerza que lo supera por completo. Lo caga a palos sin que él pueda defenderse y Alan termina en el piso, perdiendo como siempre. En eso llegan sus padres y Alan nota que la panza de Teresia ya está enorme, tal como había pensado antes. Eso significa que un hermano viene en camino. Ruden y Teresia le dicen a Kreda que vuelva a su casa y ellos regresan al hogar. Alan le propone a su padre acompañarlo al campo para ayudar con la cosecha, ya que su madre está embarazada y no va a poder ayudar. Ruden se niega al instante y Teresia también insiste en que ella todavía puede con todo. Le agradecen que ayude en la casa, pero sigue siendo un nene y un chico de 3 años no debería trabajar en el campo. Alan piensa que ya tiene fuerza de adulto y podría sacarse ese peso de encima, pero entiende que ningún padre dejaría que su hijo haga algo así. Teresia le dice que mejor siga jugando con Kreda y comentan lo bien que se desempeñan en sus juegos de pelea. Ruden entonces le dice que, con las habilidades que muestra ahora, no puede esperar a ver qué va a pasar en la ceremonia de evaluación. Alan no entiende nada, así que Ruden le explica que cuando cumpla 5 años habrá una ceremonia donde descubrirán qué habilidades tienen. Si salen buenas, podrán irse de surfam. Ruden también menciona que lo vio tirándole piedras al árbol de afuera y le pregunta por qué. Alan miente y dice que le contaron que hay monstruos afuera, así que quiere proteger a su mamá. En realidad, tira piedras para comprobar si tiene alguna otra habilidad además de la invocación. Al día siguiente sigue entrenando. Ya puede invocar durante todo el día sin cansarse. Observa el entorno, pero se distrae cuando aparece Kreda. Van a su duelo de siempre y, como de costumbre, Alan pierde y termina en el suelo. Ruden llega y Teresia sale a recibirlo, pero justo Dena salta sobre ella y Teresia entra en pánico al instante. Teresia logra recuperarse del susto, pero de golpe empieza a sentir unos dolores fuertes en el vientre. En cuestión de segundos se le rompe la bolsa y queda claro que el bebé ya viene en camino. Ruden reacciona al instante y le ordena a Kreda que vaya corriendo a buscar a su madre, Matilda, mientras él lleva a Teresia hasta la cama e intenta ayudar como puede. Alan también hace lo suyo y se pone a hervir agua. Cuando basta avisar que ya está lista, justo en ese mismo momento llega Matilda. Matilda hace que los hombres salgan de la habitación y se encarga del parto. Afuera, los hombres esperan tan tranquilos que casi se quedan dormidos. Al rato los llaman con emoción. Teresia dio a luz. Alan ahora tiene un hermano y Ruden decide ponerle Mash. Teresia frunce el ceño y le pregunta si no es también el nombre de un monstruo. Ruden sonríe, confirmándole que sí. Viendo la felicidad en la cara de todos, Alan se pregunta por qué fue reencarnado. Dejando de lado que antes era un adicto a los videojuegos, obsesionado con subir de nivel, en su vida pasada no era más que un adicto al trabajo, solo y con una vida bastante vacía. No hay nada de eso que extrañe y, siendo sincero, le encanta esta nueva familia. Por ahora, su único objetivo es sacar a su familia de Surfam. Teresia lo llama para que salude al bebé. Alan se acerca, pero apenas lo hace, el nene se pone a llorar a los gritos. Eso lo asusta, aunque todos se ríen y le dicen en broma que los bebés son así. Alan, sin dudas, está disfrutando su nueva vida. Ahora solo queda esperar y ver cómo crece todo esto. Un chico pasó su infancia en los barrios marginales, buscando desesperadamente fuerza con todo lo que tenía solo para sobrevivir. Ahora vive tranquilo como aventurero. Tras salvar a una joven desdichada, forman un equipo y terminan convirtiéndose en uno de los dúos más fuertes, capaces de derrotar monstruos de rango S. La historia arranca con un nene corriendo por el bosque mientras un lobo lo persigue intentando devorarlo. El chico ataca al lobo
lobo, pero no le hace nada. El lobo lo tira al suelo, y justo cuando está por matarlo, el nene logra con un cuchillo y lo mata. Luego empieza a contar su pasado. Creció en los barrios bajos, nunca conoció a sus padres, siempre estuvo solo y el hambre lo acompañó todos los días. Arriesgaba la vida para conseguir un pedazo de pan, soñando con volverse más fuerte para que nadie pudiera burlarse de él. Con el tiempo se fue adentrando cada vez más en ese mundo, hasta que un día se dio cuenta de que ya no sentía hambre. Entonces vemos al protagonista ya adulto, un aventurero hecho y derecho a los 29 años. Su nombre es Hajime. Mientras camina por la aldea se cruza con una abuelita bajita y le pregunta cómo está. Ella le dice que se siente mejor gracias a las hierbas que él le llevó. Le agradece y le dice que todos en la aldea están agradecidos de que haya llegado, porque los ayuda sin pedir nada a cambio. Después va a ver al funcionario del calabozo y le dice que quiere entrar para conseguir carne. Registra sus datos y se va. Al entrar se sorprende al ver que la puerta del calabozo está abierta. Adentro encuentra a una nena pequeña atrapada por un slime y la salva. Ella le agradece por haberle salvado la vida y él le dice su nombre. Luego se enoja con ella por haberse metido sola al calabozo siendo tan chica sin pedir permiso al supervisor. Le pregunta qué hacía allí y dónde están sus padres. Riru le responde que sus padres la abandonaron y se fueron lejos y que ahora vive completamente sola. Riru le explica que no es de esa aldea. Se escondió entre las mercancías de un comerciante y terminó llegando a ese pueblo sin conocer a nadie. Hajime se da cuenta enseguida de que nadie allí la va a ayudar y que lo más probable es que la terminen echando. Entonces le dice que va a ir a conseguir carne y le ordena que no lo siga, pero a Riru le importa poco lo que dice y va detrás de él, decidida a ayudarlo a cazar monstruos. De repente, un monstruo enorme aparece frente a ellos. Riru se asusta muchísimo y justo cuando la criatura está por atacarlos, Hajime la mata en un instante. Después saca al monstruo del calabozo, lo corta y drena la sangre para que la carne quede en buen estado. Luego va a ver a Olive, quien lo felicita por completar la misión. Le pide que se encargue de la evaluación. Olive mira el carro lleno de carne y comenta que se ve riquísima. Entonces nota a Riru y le pregunta quién es. Hajime le dice que es una niña huérfana de fuera de la aldea y que sabe que el orfanato no podrá aceptarla porque no tienen comida suficiente. Tras eso, él se dirige al orfanato. Cuando llega, se encuentra con una mujer que le dice que su reputación en la aldea es excelente y que todos saben que es un aventurero bondadoso. Ella le pregunta qué lo trajo hasta allí y Hajime responde que solo estaba paseando y terminó llegando al lugar. La mujer le explica que apenas tienen comida suficiente para los aldeanos, gracias a donaciones y a gente generosa, y que la situación es muy complicada. Hajime le propone donar carne todos los meses a cambio de que acepten a una niña pequeña en el orfanato. Ella le responde que cada niño necesita ropa, mantas, colchón, utensilios, comida diaria, educación y tratamiento médico cuando se enferma, por lo que la carne sola no alcanza. Le pregunta si la niña es su hija. Hajime dice que no, que es una niña sola de fuera de la aldea cuyos padres la abandonaron y que la conoció ese mismo día en el calabozo. La mujer le dice que su preocupación es algo muy valioso, pero que está fuera de sus posibilidades. Hajime se va frustrado, reconociendo para sí mismo que la anciana tiene razón. La situación es dura ya que todos en la aldea apenas sobreviven y no pueden hacerse cargo de Riru. Hajime recuerda las palabras de Riru cuando dijo que viviría sola y se da cuenta de que su vida corre peligro. Sale corriendo hacia el bosque, apurándose porque quiere encontrarla antes de que anochezca. La alcanza y la encuentra frente a un lobo salvaje que intenta matarla. Cuando el lobo ataca, Hajime bloquea el golpe y salva a Riru. Se enoja con ella por haber puesto su vida en peligro. Perdió contra un slime débil y aún así intentó enfrentarse a un lobo salvaje. Riru rompe en llanto y le dice que tenía hambre, que se estaba muriendo de hambre. Hajime se conmueve, la calma y le dice que deje de llorar. Luego la agrega a su equipo y decide adoptarla. Le explica que deben preparar la carne del lobo y llevarla a la aldea, diciendo que fue Riru quien lo derrotó y que quiere quedarse allí a cambio de eso. Riru llora con fuerza, se acerca por detrás y abraza a Hajime. Regresan a la aldea y vemos a todos felices comiendo la carne deliciosa gracias a Hajime y Riru. Hajime piensa para sí mismo que no la va a malcriar y que será más estricto ahora que ella lo acompañará. Esa noche los vemos durmiendo juntos, tranquilos y felices. A la mañana siguiente, Riru despierta a Hajime. Él se sorprende al verla porque de repente se vuelve adulta y crecida, para luego regresar a su pequeña forma original. Más tarde los vemos desayunando y Natalie le pregunta si Riru pertenece a una raza antigua. Después, Hajime le dice a Riru que no coma tanto, ya que los aventureros no comen mucho si no han trabajado. Ella responde que ese día va a trabajar duro. Van al gremio de aventureros y Hajime le comenta a Olive que Riru parece ser de una raza antigua, ya que puede cambiar de forma. Olive le dice que investigará el tema. Luego les pregunta qué planean hacer ese día y les sugiere recolectar hierbas silvestres alrededor de la aldea, ya que es un trabajo rentable y además hace felices a los aldeanos. Hajime le responde que eso ahora no importa. Lo primero es entrenar a Riru en combate. Olive acepta que su razonamiento tiene sentido y le pregunta qué piensa sobre recolectar partículas de slimes, ya que se usan en alquimia. Riru se entusiasma al instante y dice que ese trabajo lo dejen en sus manos. Van juntos a la mazmorra y Hajime le dice que se concentre
encuentre frente al monstruo. Aunque el slime es el enemigo más débil que existe, para Riru sigue siendo una novata total. Riru se embala, corre para atacarlo y el slime se la traga de una. Hajime la rescata al instante. Mientras él intenta explicarle otra vez cómo hacerlo, Riru no le da bola. Vuelve a atacar y termina derrotada otra vez, así que Hajime vuelve a salvarla. Riru se disculpa por haberse apurado sin pensar. Deciden irse porque ya es hora del almuerzo. Salen al pueblo y Riru comenta lo mucho que le gusta la naturaleza del lugar. Hajime le da un poco de pan y le dice que lo hizo Natalie y que es riquísimo. Pero Riru le responde que hoy no va a comer, porque no cumplió la misión de matar monstruos como él le pidió, y que él debería comerse toda la comida. Hajime se da cuenta de que algún día ella va a poder derrotar monstruos y convertirse en una aventurera fuerte. Pero Riru tiene miedo de ser abandonada otra vez, así que decide no comer hasta lograr su objetivo. Hajime no sabe bien qué hacer, insiste en que coma, pero Riru se niega. Incluso se pregunta por qué le importa tanto, si no es su hija ni ningún familiar. Entonces Hajime le dice que van a volver a la mazmorra. Riru le pregunta por qué él tampoco comió. Hajime le explica que una de las reglas de la camaradería entre aventureros es que no puede llenarse el estómago solo mientras su compañera pasa hambre. Eso significa que ella tiene que apurarse y matar a los slimes para que puedan comer juntos. Riru se pone feliz al darse cuenta de que él se preocupa por ella. Regresan a la mazmorra y observan al slime. Hajime le explica que los ojos del slime están dentro de su cuerpo y que ese es su punto débil. Solo los muestra cuando escucha un sonido. En ese momento, ella debe acercarse en silencio y atacarlo. Hajime hace ruido a propósito. El ojo del slime aparece y Riru aprovecha la oportunidad. Ataca y esta vez sí logra matarlo. Riru se pone contentísima. Salen de la mazmorra comiendo juntos y ella dice que el pan está delicioso. Luego vuelven al gremio y Olive se disculpa muchas veces porque no pudo terminar su investigación sobre las razas antiguas, ya que el jefe del pueblo la invitó a almorzar. Riru le cuenta orgullosa que logró derrotar a un slime y Olive la felicita, diciendo que los dos trabajan muy bien en equipo. Esa noche vemos a Olive pensando sola. Tal vez Riru se transforma en un cuerpo adulto por la noche, una súcubo. Se pregunta si el señor Hajime estará bien. Luego vemos a Riru en su forma adulta, observando a Hajime mientras duerme. Y así termina el primer episodio de este anime. Queda la duda de cuál es el verdadero origen de esta chica y cómo Hajime va a lidiar con todo esto. Un chico es transportado a un mundo lleno de magia y reencarna como el cuarto hijo de una familia noble. Sin embargo, cuando sus padres descubren que su rango mágico es bajo, lo expulsan y lo mandan a otra ciudad. Pero este pibe es un milagro, posee un tipo de magia muy especial y con el tiempo termina convirtiéndose en el mago más fuerte de la ciudad. La historia arranca con el protagonista contando que fue transportado a otro mundo, después de llevar una vida rutinaria y aburrida. Su nombre es Van, se despierta y sale corriendo, pero su criada lo persigue gritando que eso es peligroso, que el lugar no es seguro y que por favor no mire hacia abajo. Van tiene apenas 2 años, pero es tan despierto que la criada queda en shock y le pregunta cómo puede usar esas palabras siendo tan chico. Ella no tiene idea de que en realidad Van reencarnó con todos sus recuerdos intactos. Así empiezan a conocerse mejor. La criada se llama Till y es su asistente personal. Está fascinada con él porque pronuncia los nombres con mucha facilidad. En cuanto a su familia, su padre es el marqués Fertio. Tiene 3 hermanos, Mauricia, Shard y Sesto. La escena cambia a la hora del almuerzo. Vemos a toda la familia sentada a la mesa. Mientras las criadas le dan de comer, Van piensa para sí mismo que fue transportado a este mundo con una nueva identidad, pero conservando todos sus recuerdos de Japón. Básicamente, antes era un chico japonés común. Su padre le pregunta a Shard qué va a estudiar ese día. Shard responde que aprenderá magia de fuego y tácticas de combate poderosas. Luego le preguntan a Sesto, que dice que estudiará magia de viento. Después le toca a Van. Como todavía hay muchas cosas que no entiende, Van responde que quiere empezar estudiando la cultura y la historia del país. Su padre se ríe y piensa que lo malcriaron demasiado, ya que es el hijo menor de su difunta esposa, Mera. Aún así, reconoce que Van es extremadamente inteligente para tener solo 2 años. Está convencido de que Van despertará una poderosa magia de fuego, igual que él y Mira, y que el futuro de la familia Fairial está asegurado. Por eso espera con muchas ganas la evaluación de aptitud mágica cuando Van cumpla 8 años. Van se da cuenta de que la aptitud mágica es algo fundamental en este mundo. La magia ofensiva sirve para proteger a la gente, y los nobles desean tener afinidad con alguno de los 4 elementos básicos: fuego, agua, viento o tierra. Cualquier otro tipo de magia es visto como una deshonra. Van observa a su padre y a sus hermanos, y nota que todos dominan uno de esos 4 elementos. Más tarde va a su habitación junto a Till, lee libros y aprende que solo existe un puerto desde el cual pueden zarpar los barcos. Esto se debe a que en el mar habitan monstruos gigantes que atacan cualquier nave que se acerque por otro lado. Como no sabe mucho sobre las razas del país, Till le explica que existen muchas, como elfos y enanos. Otra criada interrumpe diciendo que quizá eso es demasiado complejo para un nene tan chico, pero al ver el interés de Van decide seguir explicando. Van también muestra curiosidad por las herramientas mágicas. Las criadas se sientan con él y le cuentan que los cristales mágicos, ciertas gemas, rocas y metales pueden almacenar magia. Gracias
a eso se pueden crear herramientas mágicas ligadas a la afinidad mágica de cada persona. En ese momento entra el mayordomo principal, Espata. Es un sirviente muy capaz que lleva años al servicio del padre de Van. Deja una pila de libros frente al nene. Sabe que Van está aprendiendo a leer y a hacer cuentas básicas, pero no conoce hasta dónde llega realmente su capacidad. Van le dice que todavía no lee muy bien y que apenas sabe sumar y restar. Espata le da un problema de matemáticas, pero Van lo resuelve mal, quizá a propósito. Entonces Espata decide convertirse en su tutor. Van le tiene bastante miedo, pero gracias a sus lecciones aprende a leer y escribir en cuestión de días. Durante los siguientes 2 años estudia desde que sale el sol hasta que anochece. Cuando Van cumple 4 años lo vemos entrenando con Teal. Ella lo derrota sin problemas y Van termina muy deprimido. Una de las otras criadas reta a Teal, advirtiéndole que si valora su vida no debería insultar a su amo. Luego le pide a Van que castigue a Teal. Van se niega de inmediato, pero la criada insiste, explicando que tratar de forma grosera a un noble es un crimen grave. Para cerrar el asunto sin armar lío, Van le da a Teal un golpecito casi simbólico en la cabeza. Después de eso, Van empieza a entrenar esgrima todos los días sin falta. Cuando cumple 5 años, ya es capaz de pelear de igual a igual contra soldados en entrenamiento bastante mayores que él. Como suele enfrentarse a chicos, gana con mucha facilidad, apoyándose en la experiencia de su vida pasada. A pesar de derrotarlos uno tras otro, Van siempre les habla con respeto y amabilidad, sin importar su estatus inferior. A diferencia de sus hermanos Yard y Sesto, Van se sienta a descansar tranquilamente después del entrenamiento. En ese momento se le acerca D, el subcomandante de los Caballeros de Honor. Le pide que le muestre las manos. Al revisarlas, nota que no tienen cicatrices y que la piel sigue siendo suave, lo cual lo deja desconcertado, ya que sabe que Espatada obliga a Van a estudiar 3 veces más de lo normal. De repente, Van rompe en llanto y se queja de que el señor Espatada lo hace estudiar desde la mañana hasta la noche. D le propone seguir el camino de la espada, asegurándole que podría convertirlo en el mejor espadachín del país. Van lo piensa un momento. Le gusta usar la espada, pero también le gusta estudiar, así que decide que hará lo mejor posible en ambos caminos. Al ver su respuesta, D decide entrenarlo personalmente, aunque promete hacerlo con suavidad, ya que sigue siendo solo un niño. Luego vemos a Van comenzando su entrenamiento bajo la tutela de D. D lo entrena día y noche en el uso de la espada para que pueda dominarla por completo. También quiere enseñarle a sentarse y descansar en cuclillas en lugar de usar una silla, un método mucho más rudo. Teal se suma para ayudar. Van piensa para sí mismo que, a pesar de lo duro que es todo, cada día ha sido divertido desde que llegó a ese mundo, y siente una plenitud que jamás tuvo en su vida anterior. Quiere disfrutar al máximo esa nueva vida tan placentera. Sin embargo, cuando cumple 6 años, empieza a reflexionar. Aunque se ha convertido en un prodigio, está viviendo un infierno diario entre los estudios y el entrenamiento con la espada. Todos los días son exactamente iguales, y eso empieza a superarlo. Se da cuenta de que, si sigue así, no va a poder disfrutar su nueva vida. Le suplica a Teal que lo deje salir a jugar, que quiere ir al mercado. Finalmente acceden, y Van decide vivir ese día como un chico normal. Al llegar, queda completamente deslumbrado. El mercado está lleno de gente y energía, rebosante de vida. Es el mercado más grande de toda la ciudad. Teal le muestra el lugar y le presenta a la corporación comercial Merry, una organización enorme con sucursales por todo el reino, gigantesca, casi como un Costco. Más adelante, Van ve a un anciano con un niño pequeño atado que muestra claras señales de haber sido torturado. Van pregunta qué le pasó al chico. El anciano responde sin ningún remordimiento que es su hijo, que puede hacer con él lo que quiera y que vino a venderlo como esclavo. Teal le explica a Van que muchas familias pobres venden a los hijos que no pueden alimentar para poder sobrevivir. En ese momento aparece Rosalie. Se alegra al ver a Van frente a la compañía y le dice que allí pueden conseguir todo lo que necesite, ofreciéndose a atenderlo personalmente. Van le pregunta cuánto vale el niño. El anciano revela que el chico posee magia de robo, pero al enterarse de que no le van a pagar más de 3 monedas de plata, empieza a golpearlo brutalmente. Van interviene de inmediato y dice que lo comprará por 5 monedas de plata. Se lleva al niño y el anciano se marcha sin mirar atrás. Después, Van ayuda al chico y comienzan a hablar. Van lo trata como a un igual, no como a un esclavo. Quiere llevárselo con él, pero se da cuenta de que su padre, el marqués, jamás permitiría que un niño de origen desconocido entre a la mansión. La situación cambia si el niño entra como esclavo. Van acepta ese arreglo y el chico, que se llama Comini, también está de acuerdo. Luego van a comprarle ropa. Para eso deben formalizar un contrato de esclavitud. Rosalie extiende las manos hacia Thompson y Van y aplica el sello de esclavo, que seguirá activo hasta que el contrato sea cancelado. Como es la primera vez que hacen negocios juntos, Rosalie les perdona el costo del contrato. Van le da las gracias, dejando a Rosalie totalmente sorprendida. No puede creer que un noble le haya agradecido. La escena cambia a Van comiendo. Thompson entra y le avisa que el subcomandante D lo está buscando. Van le ofrece comida como soborno para que le diga a D que no está allí. Van nota que Thompson no usa guantes y le pregunta por qué. Thompson responde que no los necesita, pero Van señala que puede ser incómodo mostrar el sello de esclavo a la vista de todos. Thompson dice que el sello representa el vínculo entre él y Van y que por eso le gusta mostrarlo. Aún así, Van le
compra unos guantes y Thompson se los pone. En ese momento llega el subcomandante D exigiendo ver a Van. Sabe que está dentro porque una criada lo vio entrar. Thompson intenta bloquearle el paso, diciendo que la persona que vio a Van solo estaba teniendo alucinaciones provocadas por su intensa devoción hacia el amo Van. D le pregunta entonces por las migas alrededor de su boca. Thompson se limpia y dice que no hay nada. D se da cuenta enseguida de que Van lo sobornó con comida y señala lo descarado que es ignorar la orden de un subcomandante. Thompson responde que él es el esclavo del amo Van y que simplemente está obedeciendo sus órdenes. D considera ese acto como una muestra de valentía y decide que, ya que Thompson tiene tanto coraje, lo entrenará a él en lugar del amo Van. Acto seguido, agarra a Thompson y se lo lleva arrastrando. La escena se traslada al mercado, donde la gente murmura que el amo Van ya cumplió 8 años. Eso significa que llegó el momento de su evaluación de aptitud mágica. Los habitantes comentan que esperan que Van se convierta en el próximo gobernante, ya que siempre fue bondadoso y solía jugar con los chicos. También dicen que, por lo general, todos los hijos de la familia Fertio despiertan afinidad con la magia de fuego o de viento. Después vemos al marqués Fertio junto a sus hijos. El marqués les informa que Van no posee afinidad con ninguno de los 4 elementos básicos. Para colmo, su aptitud resultó ser magia de producción. Esta magia es conocida como la más patética de todas, ya que solo permite crear objetos como espadas o joyas preparando materiales, algo que incluso puede hacerse sin usar magia. El marqués se pregunta cómo Van podría proteger a su gente con un poder así. Recuerda con amargura que su difunta esposa Mera era una poderosa maga de fuego, al igual que él. Entonces se pregunta cómo pudieron traer al mundo a un mago de producción. Se insulta a sí mismo por haber puesto tantas expectativas en Van solo por haber mostrado una inteligencia poco común desde muy chico. Declara lleno de desprecio que no puede creer que la familia haya producido un fracaso como él. Consumido por la ira, intenta desenvainar su espada contra Van, pero Mauricio lo detiene. Mauricio propone una alternativa. Existe una aldea remota dentro de su dominio, que no se ha desarrollado debido a su ubicación. Sugiere entregársela a Van. Explica que la aldea tiene apenas un poco más de 100 habitantes, no produce nada destacable, está rodeada por montañas infestadas de monstruos y limita con el territorio de Vendinato y el reino rival de Yelineta. En la práctica no sirve más que como un campo de entrenamiento aislado. El marqués capta de inmediato la intención de Mauricio. Es un territorio nuevo, con escasa lealtad hacia la casa principal. Entonces le dice a Van que se convertirá en el señor de esa aldea. Luego mira a Mauricio y suelta que encontró un uso para ese hombre inútil antes de retirarse. Mauricio se disculpa con Van explicándole que no soportaba verlo salir herido y por eso lanzó esa propuesta de manera impulsiva. Van le agradece y le dice que está conforme. Más tarde, Till intenta consolarlo diciéndole que sigue siendo un noble recto y digno incluso sin magia, y que mandarlo a una aldea tan lejana es algo cruel. Van le agradece sus palabras, aunque en el fondo está entusiasmado. Piensa que ser señor de una aldea rural no le traerá demasiadas obligaciones, así que por fin tendrá tiempo libre. El equipaje es cargado en los carruajes. A Van no le permiten llevar caballeros de honor. En su lugar, contará con unos 10 aventureros contratados por Mauricio. Al principio solo podía llevar a Thompson, pero Espatada aparece llorando y le dice que irá con él para supervisar sus estudios, diciendo que será un entretenimiento para su vejez. Van también lleva consigo a Till. Till le pregunta a Van si pasó algo bueno, porque lo nota sonriendo. Él le responde que solo está nervioso por viajar a la frontera. El carruaje comienza a avanzar. No lleva el emblema del marqués, ya que su padre quería enviarlo lejos sin hacer ruido. Aún así, el marqués organizó una ceremonia de despedida para que el destierro pareciera formal y majestuoso. Cuando parten, la gente de la ciudad se reúne para darle una despedida cargada de emoción. Un empleado de oficina completamente agotado es arrastrado por accidente a otro mundo mientras intenta salvar a una mujer. Allí descubre que quedó atrapado en un reino que invocó a una santa para curar una plaga mortal. En lugar de pedir una vida llena de lujos, decide trabajar como contador en el Palacio Real. Gracias a eso, llama la atención de todos y asciende hasta convertirse en uno de los nobles más importantes del reino. La historia comienza con nuestro protagonista, Seiro Kondo, un oficinista explotado hasta el límite. Con una cara que refleja puro cansancio, cuenta que no importa cuántas tareas termine, el trabajo nunca deja de acumularse. Pasa día tras día lidiando con facturas y papeles, y sin darse cuenta, está a punto de cumplir los 30. De hecho, ya entró de lleno en esa etapa. Una noche, mientras vuelve a su casa, el destino lo lleva a un callejón donde escucha a una estudiante pidiendo ayuda. Cuando corre para asistirla, queda en shock al ver cómo es arrastrada dentro de un portal. Sin pensarlo, intenta salvarla, pero termina siendo teletransportado junto con ella. Al despertar, se encuentra rodeado de mucha gente. Entre ellos destacan un hombre de cabello negro y otro albino. Este último se dirige a la chica llamándola la Gran Santa. Seiro comenta que, por una broma del destino, terminó involucrado en una invocación a otro mundo. Agrega que, según lo que le explicaron, se encuentra en el reino de Romani. Allí existe un bosque cubierto de miasma llamado el bosque demoníaco. Cada 100 años, ese miasma se desborda y provoca enfermedades mortales. Como solo la santa puede purificarlo, reunieron a los sabios del país y realizaron un ritual de invocación. Luego vemos una reunión. El funcionario a cargo se disculpa
disculpa con Seiro por haberlo traído a ese mundo. Le asegura que el reino se hará responsable de él y que el canciller ordenó no escatimar gastos para cubrir todo lo que necesite para vivir. El funcionario le pregunta si desea algo. Seiro, condicionado por años de explotación laboral, responde casi sin pensar que quiere un trabajo. Esa noche llega a su dormitorio, un lugar donde viven muchos funcionarios del palacio. Al entrar en su habitación, se sorprende por lo grande que es. Mira al cielo y dice resignado que parece que termina trabajando sin importar dónde esté. Admite que en parte es su culpa, ya que él mismo pidió trabajo, aunque eso es un detalle menor. Vemos que le dijo al funcionario que era bueno con los números y la contabilidad, así que lo asignaron como asistente de Helmet María, la jefa del departamento real de contabilidad. Mientras observa su vieja tarjeta de presentación, se pregunta si su conocimiento realmente servirá en este nuevo mundo. Aún así, pidió libros de matemáticas para poder adaptarse con el tiempo. Ya acostado en la cama, se pone a pensar en cómo estará la chica y si le permitirán verla una vez que todo se calme. En ese momento, llaman a la puerta. Seichi abre y se encuentra con un hombre rubio que lo saluda y se presenta como Norbert Blanc, enviado por Helmet para entregarle ropa y libros. Mientras le pasa las cosas, Norbert menciona que también vive en ese dormitorio y que trabaja en el área de contabilidad, así que se alegra de conocerlo. Seichi se presenta, pero su nombre parece complicado de pronunciar para el mago rubio, que decide llamarlo simplemente C. Al ver su actitud, se no puede evitar pensar que hay personas exageradamente amistosas en cualquier mundo. Al día siguiente vemos a Seichi con su nuevo traje caminando por el jardín. Comenta que, según lo que revisó la noche anterior, en este mundo usan números arábigos y que todo lo que lee se traduce automáticamente, así que no tendrá problemas para trabajar. En resumen, sigue siendo un adicto al trabajo. En ese momento aparece el mismo hombre de cabello negro que había visto antes. El hombre le pregunta qué está haciendo allí. Seichi responde que está esperando al señor Helmet, del departamento real de contabilidad. El hombre vuelve a preguntar por qué, y Seichi le dice que desde ese día empezará a trabajar en ese departamento. El hombre quiere saber la razón, pero justo cuando Seichi va a responder, Norbert aparece y corta la conversación. Al darse cuenta de que el hombre de cabello negro es el comandante Indelark, Norbert entra en pánico y se queda mudo. Indelark se retira sin decir nada más, dejando a los dos solos. Norbert le dice a Seichi que nunca había visto tan de cerca al comandante de la Tercera Orden de Caballeros. Le pregunta de qué estaban hablando y Seichi responde que solo le preguntó qué hacía allí. Luego Seichi le pregunta por lo que Norbert mencionó antes. Norbert le explica que la Tercera Orden de Caballeros es una unidad de élite capaz de usar magia y espadas, pero que Indelark está en otro nivel. Es apuesto, extremadamente fuerte y de linaje noble, ya que es hijo de un marqués. Además, se convirtió en comandante a una edad muy temprana y es considerado un genio excepcional. Seichi admite que suena impresionante. Dejando eso de lado, ven llegar a Helmet y se ponen a trabajar. En la oficina real de contabilidad, Seichi conoce a sus nuevos compañeros. Sin embargo, Helmet propone que primero tomen un té. Cuando terminan, ya es hora del almuerzo, así que hacen una pausa para comer. Durante el almuerzo, los demás notan que Seichi come muy poco. Por la tarde, cuando termina la jornada laboral, todos se retiran, lo que deja a Seichi bastante confundido. Helmet se le acerca, le agradece su trabajo y le informa que al día siguiente será día libre. Le sugiere que aproveche para recorrer la ciudad y comprar lo que necesite, y le entrega una pequeña bolsa con dinero. Norbert se ofrece a acompañarlo, y a Helmet le parece bien, así que Seichi no tiene más opción que aceptar. En el mercado, Seichi descubre que la moneda del reino se llama Rúa, y que los precios varían según el producto. Calcula que 4 Rúa equivalen a unos 100 yenes, así que el dinero que recibió sería aproximadamente 75.000 yenes. Nada mal. Seichi ve una tienda que vende ábacos y le pide al vendedor ver uno. El vendedor, un joven, al notar que Seichi trabaja en el palacio, dice que no tiene nada digno de un funcionario. Seichi se agacha y le pregunta si él mismo fabricó el ábaco. Al recibir una respuesta afirmativa, le dice que quiere hacerle un encargo. Luego lo vemos observando unos bolígrafos de colores. Norbert no entiende por qué busca eso, ya que el palacio les proporciona todo. Seichi responde que quiere uno para uso personal. Más abajo ve una pluma mágica que no necesita recargarse con tinta. Aunque es muy cara, decide comprarla, porque considera que los gastos operativos son importantes. Mientras caminan, Seichi piensa que está agradecido con Norbert, ya que gracias a él pudo conocer la ciudad y entender el valor de las cosas. A la mañana siguiente trabaja aún más duro que antes y llega al trabajo mucho antes que los demás. Lo saluda y Helmet se acerca a preguntarle qué está haciendo. Seichi responde que empezó a limpiar porque el lugar estaba hecho un desastre, dejando a todos boquiabiertos. Por la tarde, Norbert le pregunta si durmió después del día anterior. Seichi dice que sí, pero Norbert no le cree al ver las ojeras que tiene. Seichi comenta que con la edad el cansancio nunca se va del todo. Al escuchar eso, Norbert le da un tónico y le pide que duerma bien esa noche. Justo entonces llega Helmet para avisarle a Seichi que la santa quiere verlo. De camino a la entrada, Seichi se cruza con Indelark. Al llegar con la santa, un hombre albino la está retando por haber llegado tarde. La santa le pide que se calme. Explica que ella fue quien llamó a Seichi y lo presenta como el príncipe Julius, quien está a cargo de cuidarla. Luego, Sherinishi les pide a Seichi e Indelark que se sienten y les pregunta si ya les explicaron cómo funciona este mundo. Seichi responde que sí,
sí y le pregunta qué piensa hacer de ahora en adelante. Yua responde con determinación que cumplirá su deber como santa, porque la gente del país está sufriendo. En ese momento entra un guardia para avisarle a Julius que el rey lo está llamando por un asunto urgente. Julius se retira, dejando a Indelark a cargo. Seichi responde a las palabras de la santa. Dice que entiende su fuerte sentido de la justicia, pero que debe comprender la situación. Fue secuestrada, o mejor dicho, invocada. Le aconseja que piense con calma qué quiere hacer y cómo actuar. No se opone a que cumpla el rol de santa, pero cree que debería tomarse un tiempo para entender realmente en qué se está metiendo. Seichi aún no es consciente de los peligros que implica ser una santa, ya que asume que todo se reduce simplemente a eliminar el miasma. La santa lo llama despiadado, diciendo que si el miasma se propaga, va a morir muchísima gente. También le señala que ni siquiera saben si todo lo que les contaron es verdad. Con eso, la santa se cansa, se da media vuelta y se va. Seichi también se retira, y en el camino ve a Indelark observando cómo un caballero llega en plena noche. Piensa que es responsabilidad de los adultos guiar a los más jóvenes, pero también entiende que la santa no va a escuchar a un completo desconocido. Agotado por toda la situación, Seichi mira la botella que Norbert le había regalado. Al día siguiente, Norbert lo saluda como siempre, pero se sorprende al verlo mucho más animado de lo habitual. Seichi le dice que gracias al tónico se despertó liviano y con la cabeza despejada. Norbert le comenta que esa medicina es excelente y que no la prepara cualquier boticario común, sino uno muy talentoso que además se la da gratis a los caballeros. Intrigado, Seichi pregunta si él también puede comprar algunas botellas. Norbert le dice que sí, ya que la tienda está en la ciudad, e incluso se ofrece a llevarlo cuando quiera. Seichi le pide ir ese mismo día después del trabajo. Así, por la tarde, los vemos comprando 10 botellas por un total de 600 rúa. El boticario le agradece por comprar tantas, asumiendo que son para los soldados. Seichi estaba por aclarar que en realidad eran para él, pero es interrumpido. El comandante Indelark y su adjunto Roa aparecen en el lugar. El hombre de cabello azul pregunta qué están haciendo allí. Norbert explica que solo le estaba mostrando la ciudad. Roa reconoce a Seichi como el hombre que acompañaba a la santa y lo desprecia, diciendo que no tiene poderes y que no es más que una persona común. Seichi no responde, se despide y sigue su camino. Sin embargo, al cruzarse con Indelark, este le advierte que el canciller tiene puestos los ojos en él. Al día siguiente, Seichi no puede dejar de pensar en eso. Supone que quizá lo ven como un estorbo, pero decide dejarlo de lado por ahora y concentrarse en su trabajo. Después de terminar varios documentos, le pide a Helmet que le asigne más tareas. Esto deja sorprendidos a todos, porque terminó demasiado rápido. Entonces lo vemos revisando otras solicitudes con ayuda de su ábaco. Norbert, asombrado, le pregunta qué es eso. Seichi le explica que es una herramienta muy útil para hacer cálculos. Aún así, Norbert le recomienda no exigirse tanto. Seichi lo tranquiliza, diciendo que con los tónicos no le va a pasar nada. Entusiasmado por poder trabajar sin parar, exclama que este mundo es maravilloso. En ese momento nota algo raro. Se acerca a Helmet y le pregunta si no ve nada extraño en esa solicitud de fondos, ya que todos los montos están redondeados. Además, la tercera orden incluyó el mismo artículo 3 veces como gasto, pero con valores distintos. Helmet lo justifica diciendo que todo entra dentro de gastos de entrenamiento y que esas diferencias no importan. Eso deja confundido a Seichi. Helmet agrega que los caballeros están demasiado ocupados como para detallar tanto el papeleo. Justo cuando Helmet está por aprobar y sellar el documento, Seichi lo detiene y le pregunta por qué aprueba todo sin revisar. Norbert interviene diciendo que no tienen otra opción. Al fin y al cabo, se llaman intermediarios, porque solo clasifican y aprueban presupuestos. En ese momento, Seichi entiende que no se llaman intermediarios porque desvíen fondos directamente, sino porque dejan pasar absolutamente todo. En otras palabras, la contabilidad existe solo de nombre y sirve para que los altos mandos gasten los impuestos como quieran. Seichi se da cuenta de que, con ese nivel de gastos e ingresos, el país no puede sostenerse a largo plazo. Se pregunta de dónde están sacando el dinero para cubrir el déficit. Decidido a averiguarlo, anuncia que por ahora va a justificar y rechazar todos los documentos defectuosos, para que quede claro que no aprobarán gastos innecesarios. Les advierte que llevará tiempo, pero que lo van a resolver de forma pacífica. La escena cambia a Indelark, que camina por el castillo. Su adjunto Roa se le acerca para quejarse de que últimamente no les aprueban ningún presupuesto. Indelark le recuerda que eso depende de él. Roa responde que lo sabe, pero que aún así no entiende por qué los intermediarios están actuando de esa manera. Entonces aparece la santa y se acerca a Indelark para hablar. De pronto se suma otra figura, el canciller Canel. La santa lo saluda con confianza. El canciller le pregunta si sigue asistiendo a las clases de historia. Ella dice que sí, pero comenta que su profesor da miedo. Agrega que si fuera tan amable y apuesto como el canciller, estaría mucho más motivada. Roa queda en shock al escuchar eso, ya que no ve ni un rastro de amabilidad en la mirada del llamado canciller de hielo. La santa comenta de repente que mucha gente de ese país es muy hermosa. A raíz de eso, Roa menciona que el otro día conoció al hombre que fue invocado junto con ella y le pregunta si los hombres de su mundo son así de comunes. La santa responde que no puede asegurarlo, ya que el señor Kendo es el típico oficinista explotado de 30 años. Al escuchar eso, Indelark le pregunta qué significa exactamente. La santa explica
explica que son personas que obedecen ciegamente a la empresa y trabajan sin descanso, dice que lo pensó porque él se veía muy agotado, y el tema despierta el interés del canciller. Mientras tanto, Seichi siente que están hablando de él y descubre que los fondos para cubrir el déficit provienen de la Oficina de Defensa del Bosque Demoníaco. Explica que el bosque libera miasma una vez cada 100 años, y que, como tenían reservas acumuladas durante todo ese tiempo, las estuvieron usando sin control. Entonces se pregunta qué pasaría si el miasma empezara a causar daños reales, contaminando la vegetación y enfermando a personas y animales, lo que provocaría una caída en la recaudación de impuestos. Pero por encima de todo está el presupuesto de la santa. Seichi entiende que debe saber exactamente en qué se está usando, porque de lo contrario las arcas del reino podrían quedar completamente vacías. En ese momento aparece otro oficial quejándose por el rechazo del presupuesto de la Tercera Orden. Sin embargo, antes de que la discusión avance, otro oficial irrumpe corriendo para anunciar que se confirmó la emisión de miasma. Esa noche, Seichi no duerme. Pasa horas investigando todo lo que necesita saber, revisando documentos y bebiendo casi todas las botellas que había comprado. Al día siguiente, en una reunión entre magos y altos comandantes, el canciller presenta un informe detallado sobre los gastos e ingresos del reino durante los últimos 20 años. Compara los gastos reales de cada departamento con una estimación de las pérdidas que podría causar el miasma. Al escucharlo, todos palidecen. Le preguntan a Helmet si él preparó ese informe, pero Helmet responde que no. Mientras tanto, Seichi discute con el mismo oficial de antes, explicándole que, si quiere más dinero, debería sacarlo de su propia residencia. Al oficial no le importa y lo desprecia, llamándolo un simple empleado. En ese momento, aparece el canciller y dice que, si ese es el caso, le asignará un cargo. Finalmente, Seichi se encuentra frente al canciller. Lo compara mentalmente con un director ejecutivo y al acercarse, siente claramente su hostilidad. Entonces el canciller lo nombra subdirector de la contabilidad real, afirmando que el informe que preparó es impecable. Seichi piensa que ese puesto es demasiado para él. Está cansado de títulos y jerarquías y solo quiere trabajar tranquilo, sin ataduras. Aún así, el canciller reconoce su experiencia, lo llama talentoso y dice que espera grandes cosas de él. Al final, Seichi acepta el cargo y sus compañeros lo felicitan. Le dicen que no se lo tome tan a pecho, ya que sigue siendo un recién llegado. Después de eso, termina su trabajo y se da cuenta de que se bebió todas las botellas, así que sale a comprar más. Se dice a sí mismo que tal vez trabajó demasiado. Sin embargo, cuando da un sorbo, siente algo raro. De repente cae al suelo y se da cuenta de que está sufriendo hiperventilación, una situación extremadamente peligrosa. En ese momento, Indelark llega y lo observa con una profunda preocupación. Un joven es transportado a un mundo de fantasía, y a pesar de lo diferente que parece, empieza a notar similitudes extrañas con su mundo original. Decidido a descubrir la verdad, se propone explorar este lugar y convertirse en el aventurero más fuerte. La historia comienza con un noble llamado Lisel caminando por distintos rincones del reino. No sabe bien dónde está, pero avanza buscando algo que le resulte familiar. Llega al mercado y mientras camina, todos se dan vuelta para mirarlo. Llama mucho la atención, ya que no es común ver a un noble en un lugar así, y aún así se mueve entre la gente sin miedo. En su recorrido se acerca a un vendedor y observa las monedas que tiene en la mano, sorprendido porque nunca vio algo así. Además, se da cuenta de que no sabe absolutamente nada de ese país, ni imaginaba que fuera tan grande. Aún así, sigue caminando. En el camino, escucha ya un grupo de mercenarios armados hablando sobre un laberinto, lo que lo desconcierta, ya que no hay señales de una guerra cercana. Decide seguir adelante porque necesita información, pero antes que nada necesita dinero. Entra a una tienda, sorprendiendo al comerciante, que se pregunta qué hace un noble como él en un lugar así. Lisel le dice que tiene algo para vender y saca una espada para que la evalúe. Mientras el comerciante la examina, Lisel recorre la tienda y encuentra un mapa. Lo estudia para aprender más sobre el país, pero no reconoce esa tierra en absoluto. Ahí se convence de que algo no está bien. Volvemos con el comerciante, que sigue evaluando la espada. El hombre comenta que la ornamentación es extremadamente hermosa y que nunca vio un diseño así. Lisel pregunta cuánto vale y el comerciante la compra por 200 monedas de oro. Lisel pide que el mapa se incluya en el trato junto con el dinero y el comerciante acepta. Luego le ofrece elegir una bolsa para guardar el oro y Lisel selecciona una. Mientras el comerciante mete las monedas, Lisel nota que la bolsa es extraña. El comerciante le explica que está encantada con magia espacial y que permite guardar cualquier cosa dentro. Después de eso, Lisel sale a la ciudad y continúa su recorrido, notando el clima templado y lo viva que está la ciudad. Ese parecido con su país de origen le genera una sensación horrible, difícil de explicar. Aún así, sabe que necesita más información y también a alguien que lo acompañe, una persona lo suficientemente inteligente como para entender sus intenciones. No sabe todavía cómo va a lograrlo, pero tiene claro que debe ser extremadamente cuidadoso a la hora de revelar quién es en realidad. Cuando entra en un callejón, percibe a alguien detrás suyo. Es un hombre llamado Jill. Lisel se da vuelta y le pregunta si necesita algo. Jill le advierte que más adelante hay tipos peligrosos y que no conviene seguir por ese camino. Lisel le agradece el aviso y le arroja una moneda de oro. Jill se queda desconcertado, sin entender quién es ni qué pretende. Entonces, Lisel se presenta y le dice que necesita hablar con él de manera urgente. Jill los lleva a una taberna para poder conversar tranquilos.
Una vez sentados, Lisel le pide que se presente y que le cuente algo sobre sí mismo, ya sea su trabajo o su pasado. Gil explica que es un aventurero solitario de rango B, que no tiene novia ni interés alguno en tener una relación. Lisel reflexiona al escucharlo hablar de los aventureros y se da cuenta de que las personas que vio antes en la ciudad también lo eran. Gil continúa diciendo que es el único aventurero de rango B en todo el país. Espera una reacción, pero Lisel no muestra ninguna. Eso hace que Gil empiece a sospechar. O Lisel es alguien muy importante, o es un noble completamente ajeno a cómo funciona el mundo. En cualquier caso, no logra leer su expresión. Lisel le aclara que no tiene profesión ni ningún documento que pruebe su estatus social, por lo que no ocupa ninguna posición. Gil no le cree ni un poco, aunque tampoco siente que tenga malas intenciones. Después, Lisel abre el mapa y le pide que primero le explique la situación del país. Gil responde que actualmente se encuentran en Partida, la capital real. Luego señala Marcati, la nación del comercio, y Cabana, la nación de los minerales mágicos. Explica que ambos países estuvieron en guerra en el pasado, pero que la situación se calmó recientemente. Lisel entiende que el nombre de la nación comercial encaja con su naturaleza, pero no sabe si Cabana es un país rico en recursos por estar junto a una enorme mina o por otra razón. Después le pide a Gil su opinión sobre Partida. Gil describe el lugar como un país con buenos hoteles, comida excelente y trabajos decentes, llamándolo una ciudad cómoda para los aventureros. Lisel piensa que un sitio así debe atraer a mucha gente y que tal vez pueda conocer a todo tipo de personas allí. Entonces, Lisel le pide a Gil que lo acompañe, que le muestre la ciudad, lo proteja de posibles peligros y actúe como su compañero aventurero. Gil le dice que es bastante descarado por pedir todo eso, señalando que desde el principio llevó la conversación hacia ese punto. Lisel le explica los detalles con calma. Le dice que viajarán juntos durante un mes, que Gil le enseñará cómo funcionan las cosas y que, después de eso, no volverán a verse salvo que sea necesario. También le dice que le pagará lo que quiera, aunque admite no conocer el valor real de sus servicios. Luego van a la posada. Gil le dice que reservó la habitación contigua a la suya para él. Lisel le agradece, comentando que hasta ese momento no tenía dónde dormir. Entonces decide decirle la verdad. Le explica que llegó a ese país completamente por accidente, o quizá por el plan de alguien. Estaba hablando con su subordinado en su habitación, y de repente apareció de pie en un callejón de ese país. Le dice que, al mirar alrededor, notó que no era tan distinto de su propio país, y eso le generó la sensación de que el mundo entero se había desplazado ligeramente de su estado natural. Le aclara que, si no le cree, pueden terminar la conversación ahí mismo. Gil le pide que continúe, diciendo que, si fuera una mentira, sería una mentira demasiado elaborada. Quiere que se presente de forma adecuada. Lisel entonces continúa y le dice que ha estado activo en su cargo recientemente, y que en realidad es un duque. Se presenta como un consejero real que trabajaba en el palacio. Dice que su rey es una persona maravillosa a pesar de su corta edad, y que jamás nadie lo obligó a abandonar su puesto. Está orgulloso de servirle. Explica que, si su ausencia llega a ser un problema, seguramente encontrarán la forma de traerlo de vuelta, aunque duda poder hacerlo por su cuenta. Ese tipo de cosas, dice, son especialidad del rey. Hasta entonces piensa tomarse este periodo como unas vacaciones y disfrutarlo. Al día siguiente, Lisel se despierta y va a ver a Gil. Le dice que quiere convertirse en aventurero. Gil le responde que antes debe ir a una tienda de ropa, porque su apariencia actual llama demasiado la atención. Después los vemos en el gremio de aventureros. Gil le explica que los aventureros son personas que realizan distintos trabajos para otros, y que el gremio funciona como intermediario. Se acercan a una joven recepcionista, pero ella les informa que el maestro del gremio no se encuentra presente y que deberían volver otro día. Además, aclara que no se puede hacer ningún registro en ese momento. Explica que, debido a su estatus independiente, a veces sufren interferencias de otras naciones, por lo que no registran como aventureros a nobles, caballeros ni personas de rango similar. Les pide que se retiren. Gil interviene y le dice que Lisel no es un noble, que simplemente quiere registrarse como aventurero. El empleado del gremio acepta y se va a preparar todo lo necesario. Lisel y Gil regresan al gremio de aventureros para que Lisel pueda registrarse formalmente. El recepcionista, llamado Stad, comienza a recopilar los datos de Lisel y luego le entrega una tarjeta del gremio. Le pide que se pinche un dedo para vincularla y al poco tiempo le informa que el registro ya está completo. Después, Stad le explica cómo funciona el sistema de rangos. También le comenta que el gremio presta enciclopedias con información sobre monstruos y plantas que podría encontrarse durante las misiones y que puede consultar cualquier duda sin problema. Lisel pregunta si esas enciclopedias están a la venta. Stad aclara que consultarlas es gratis, pero que no se permite sacar ningún documento fuera del gremio. Aún así, le indica la ubicación de una tienda que vende libros técnicos de distintos temas, no solo de monstruos y plantas. Lisel le agradece y se va junto a Gil. 3 días después, vemos a Lisel leyendo enciclopedias cuando Gil se le acerca. Lisel le pregunta cómo va su misión y Gil responde que no está mal. Gil toma uno de los libros que Lisel estaba leyendo y comenta que parece un pez nadando en un océano de libros, devorando conocimientos sin parar. Lisel le dice que ya es hora de almorzar y que después irá al gremio, porque tiene una nueva tarea. Entonces, ambos se dirigen al gremio para completar la orientación y aceptar otra
otra misión. En ese momento aparece un hombre que había intentado unirse al gremio, pero fue rechazado. Al enterarse de que el famoso One Blade está trabajando con alguien, expresa su resentimiento, diciendo que es injusto que a él lo rechazaran, mientras el gremio acepta a un principiante como compañero de Jill. Liesel responde que existe un acuerdo formal entre él y Jill para trabajar juntos. El hombre replica que Liesel se cree especial solo porque compró a One Blade con dinero, insistiendo en que Jill no trabaja por plata. Liesel le contesta que, si realmente cree eso, debería intentar comprarlo ofreciendo más de lo que él pagó. El hombre responde que él también es de rango B, igual que el aventurero que Liesel compró. Liesel le dice que escuchar a un don, nadie compararse con algo que le pertenece, es absolutamente repugnante. El hombre se enfurece e inicia una pelea, pero Jill lo insulta y lo derrota sin problemas. Stad intenta intervenir, pero Liesel le recuerda que los empleados del gremio no tienen permitido meterse en disputas entre aventureros. Stad aclara que puede intervenir solo si se lo solicitan. Liesel le agradece, señalando que entiende que Stad estaba preocupado por una posible sanción. Luego le entrega dinero para cubrir los daños y dice que volverá otro día para aceptar una misión. La escena cambia a Jill en su habitación, pensando que en ese momento su cuerpo se movió por instinto, como si Liesel lo hubiera convertido en su caballero. Y así termina este video. Hasta mañana, suscríbete, chao.